La arquitectura del movimiento moderno. Entre la desaparición y la reconstrucción, un impacto cultural de larga proyección. La arquitectura del movimiento moderno, un corpus patrimonial reciente. La progresiva ampliación del concepto de patrimonio a lo largo del siglo pasado ha beneficiado positivamente a la arquitectura de dicha centuria, como ponen de manifiesto algunas declaraciones de la lista del patrimonio mundial realizadas desde mediados de los años 80. Las primeras obras del siglo XX incluidas en la famosa lista redactada por la UNESCO fueron los edificios modernistas de Gaudí en Barcelona, 1984, ampliados en 2005, a los que seguirían el conjunto de los edificios de la ciudad de Brasilia, en 1987, los edificios de la Bauhaus en Dessau, en 1996, la Casa Chauvet de Utrecht, en 2000, la Ciudad Universitaria de Caracas, 2000, la Villa Traugott en Brno, 2001, y la Ciudad Blanca de Tel Aviv, 2003, en Israel. Hasta la más reciente incorporación del campus universitario de la UNAM en la Ciudad de México 2007, lo decisivo de esta iniciativa, que hasta ahora está centrado en obras clave para la historia del arte y la arquitectura, ha sido su alcance internacional, puesto que el reconocimiento mundial implica la declaración constituía una llamada de atención hacia un conjunto que por sus peculiaridades estaba en el peligro de la real desaparición. La introducción de la lista del patrimonio mundial consiguió hacer visibles unas obras que hasta entonces no habían salido del reducido circuito de los investigadores y del ámbito profesional de la arquitectura, llamaba la atención de los colectivos sociales que no reconocían su calidad por tratarse de una arquitectura demasiado próxima en el tiempo. No tenía esa patina de antigüedad que tradicionalmente el público asocia al patrimonio y en el espacio. Son obras que, en muchos casos, están todavía en uso o que han sido profundamente transformadas y vívidas por los que no reconocen un valor excepcional de la calidad arquitectónica o artística. Sin duda alguna, estas declaraciones no se hubieran materializado sin labor previa y continua de ciertos profesionales e instituciones empeñados en el estudio, documentación y conservación de esta arquitectura. Un primer paso se dio a mediados de los siglos 60, cuando surgió una cierta manera de ver la arquitectura del movimiento moderno como algo heroico, casi como una edad de oro irrepetible de la historia reciente, idea que ha condicionado sin duda las intervenciones realizadas de las décadas siguientes, puesto que como veremos, muchas de ellas buscaban la recuperación a través de la reconstrucción de los íconos de la arquitectura del siglo XX, pero fueron los esfuerzos más notables que se ven a la tarea desarrollada desde el DOCOMO International Working Party of the Documentation on Conservation Buildings, Sites on Neighborhood and the Modern Movement. Constituido en Holanda en 1988 y sus diversas delegaciones nacionales, materializada en la realización de congresos y seminarios, registros, inventarios y publicaciones que han ayudado a conocer mejor la arquitectura del movimiento moderno, así como a difundir socialmente una mayor sensibilidad hacia él, un factor decisivo para su transmisión al futuro. La puesta en valor de este nuevo cuerpo patrimonial condujo de manera natural al paso siguiente. La identificación llevó a la catalogación y la declaración, puesto que sin esta última no puede haber protección. Desde hace ya casi 2 décadas los expertos son conscientes de la importancia de identificar, estudiar e inventar este patrimonio, puesto que aquello que no está declarado protegido a una escala nacional e internacional está al peligro de real desaparición, como se puso en evidencia en el coloquio internacional organizado por el Consejo de Europa sobre la arquitectura del siglo XX en Viena en 1989. En este sentido, hay que destacar los esfuerzos realizados por las secciones nacionales del DECOMOMO en el inventario completo y exhaustivo de las principales obras del movimiento moderno en Europa. Lógicamente, una vez asumida la existencia de estos bienes culturales, se planteaba la necesidad de su conservación, abriéndose con ello un nuevo frente en el ya complejo panorama actual de la restauración del patrimonio monumental. Curiosamente, en las intervenciones de la arquitectura racionalista se habían iniciado antes su reconocimiento internacional. Por ejemplo, la restauración del Bauhaus en Dessau se había comenzado ya en 1976. Pero fueron los criterios empleados de la restauración iniciada en 1983 de la colonia Westford en Utrecht, Alemania, una obra clave para la arquitectura racionalista Europa de los que levantaron la polémica, abriendo un debate que todavía hoy no parece estar cerrado a juzgar las numerosas discusiones y sus publicaciones realizadas. Fue precisamente el DECOMOMO Internacional de la primera institución en plantear los foros de reflexión donde debatían los criterios, compartir experiencias y reflexionar sobre las dificultades planteadas ante una arquitectura que se resistía a la aplicación de las normas científicas aceptadas comúnmente en la disciplina de la conservación. En 1990 se celebró la primera conferencia internacional del DECOMOMO centrada en los problemas de conservación
de la arquitectura del movimiento moderno, analizándose en este foro, entre otros casos, la reconstrucción del pabellón alemán de Barcelona y la restauración de la casa Trugan en Brno. Dos obras de Mies van der Rohe, la restauración del edificio de Bauhaus en estado de Walter Gropius y algunas obras de Le Corbusier como la Villa Roche. Al año siguiente continuaba profundizándose en el tema de la segunda conferencia internacional, añadiéndose más casos de estudio que enriquecerán el ya controvertido panorama. Nos referimos a las restauraciones de la Casa del Fascino como la Casa Ruste en Milán del arquitecto Gissi Terragni, dos significativos ejemplos italianos, así como la intervención de la unidad habitacional de Le Corbusier en Marsella. Simultáneamente comenzaron a aparecer publicaciones monográficas en diversos países, destacándose entre ellos Italia, país de la vanguardia de la teoría e historia de la restauración monumental del siglo XIX, donde han sido numerosos y notables los aportes que se han realizado sobre el tema. La reconstrucción del pabellón alemán de Mies causó gran interés también en este país, suscrito por los primeros comentarios críticos por parte del sector de la profesión, pero por primera visión del conjunto deberá esperar hasta pocos años después, en 1989, cuando la revista Recuperar y Design in Painting dedicó un número monográfico al restauro del moderno, en el que destacaba el artículo del arquitecto Marosino Boriani, donde ya planteaba muy lúcidamente los principales problemas y los retos de esta disciplina recién nacida al amparo de la centenaria tutela en el patrimonio monumental. Este mismo autor, años después, en 1999, volvería a ocuparse del asunto de otro interesante trabajo publicado en la revista Contre la Théorie. A continuación, la década de los 90 verá la realización de sucesivos congresos y seminarios que pusieron de manifiesto el interés y la actualidad del tema. Un interés que se ha prolongado hasta la actualidad como evidencia de los seminarios y los congresos celebrados en esta primera década del siglo XIX, Venecia 2000, Sestra 2004, 2006 y 2007, y los últimos números monográficos a él dedicados por las importantes revistas realizadas como el Parámetro. Italia ha sido, además, el escenario en el que se han establecido congresos internacionales sobre la restauración de obras clave del movimiento moderno que habían provocado gran interés y polémica, como la biblioteca de Vilpuri. Esta intensa actividad científica en torno a la restauración del moderno, tema nuevo en el ámbito de la disciplina tradicionalmente orientada a la restauración de la arquitectura histórica o antigua, ha incluido además las polémicas, la redacción de interesantes documentos públicos como el Manifiesto de la Arquitectura Moderna y Contemporánea, las obras del Instituto Nacional de Arquitectura en Italia. Este documento se defendía el valor documental e histórico de la arquitectura como testimonio del mundo contemporáneo, a la vez que se reclamaba para ella la aplicación de los mismos criterios de conservación y restauración que para el resto de la arquitectura histórica. El panorama historiográfico italiano en este básico recuento de las principales publicaciones sobre el tema debe completarse en los ciertamente numerosos artículos publicados en diversos medios, siempre revistas especializadas en arquitectura, construcción o restauración, así como los primeros ensayos monográficos sobre la materia. Resulta curioso y reseñable observar que una parte importante de los más importantes estudios históricos italianos se han interesado vivamente por este argumento, como muestra la dedicación presentada en los diversos trabajos a lo largo de los 10 últimos años: Carbona 1992, 1999 y 2006, Desi 1995 y 1989, Portoghesi 1995, y tuyo sin evitar la polémica en los casos que se ha planteado como evidencia en el vivo debate suscitado en torno a la restauración de la colonia Westford en Stuttgart. Por otro lado, ha habido un notable esfuerzo por ofrecer instrumentos operativos al servicio de los investigadores como la guía bibliográfica realizada por Fiorini y Conti, donde se recogían todas las referencias bibliográficas publicadas. Desde 1957 hasta 1992, una obra básica para comenzar cualquier investigación sobre el tema, que deberá ser completada con su lógica continuación, una segunda parte donde recogía el elenco de textos producidos desde 1992 hasta la actualidad. En cuanto a la monografía, fue necesario que pasara un poco de tiempo para poder tener una cierta perspectiva y sobre todo un repertorio de intervenciones para analizar suficientemente significativo que permitiera a partir de la praxis elaborar una teoría sobre los problemas que plantea la disciplina. Si las primeras restauraciones se iniciaron en Centro Europa a mediados de los 70, en 1974 se inició la restauración de la Casa Rebbertin en Utrecht y 2 años después, en 1976, se comenzaron las restauraciones de las Bauhaus en Dessau y la Casa Sachau de Adolfo Loos en Viena. La primera obra especializada no se publicaría sino 20 años después bajo el surgente título Rifare II Nuovo
a la que seguirán otras intenciones obras como dos restauro de la arquitectura moderna, proteger el construido, conservar el transitorio, hasta el más reciente aporte dos restauro de la arquitectura contemporánea como tema emergente, incluido el excelente volumen de la actualización del ejemplar, trato de restauro arquitectónico dirigido por el arquitecto Giovanni Carbonara, director de la famosa escuela di specializzazione di restauro del monumento de la Universidad de Roma, La Sapienza, un interesante elenco de estudios en el que se incluye el análisis de los casos y dentro o fuera de Italia del conocimiento ubicado para quien quiera iniciarse en el estudio de la materia. El debate en torno a los criterios de restauración de la arquitectura contemporánea. Desde las primeras publicaciones sobre el tema, el restauro del moderno se ha manifestado como un campo complejo lleno de problemas y matices. Ya Maurizio Boriani reflexionaba sobre ello en uno de los primeros artículos publicados en Italia, analizando en primer lugar el dramático envejecimiento de la arquitectura racionalista, tanto en relación con los materiales como con los problemas funcionales de la que planteaba una arquitectura de vanguardia, a menudo concebida para un uso provisional, cuyas instalaciones de décadas después eran claramente obsoletas y mejorables desde la actual normativa de seguridad. Por no mencionar el tema del valor documental e histórico de las superficies arquitectónicas, una piel a menudo sacrificada en restauraciones apresuradas que tenían como objetivo fundamental devolver el edificio a su imagen original. Cuestiones fundamentales que surgían ya a fines de la década de los 80, cuando se había adquirido una cierta perspectiva panorámica tras haberse llevado a cabo las restauraciones de obras significativas como la Casa Riedler en Utrecht, la Casa Adolf Loos en Viena, o las intervenciones realizadas de varios complejos como el Werke de Viena en el Weisselhof de Stuttgart. Si conserva el valor histórico de las superficies o eliminó el favor de la recuperación de una imagen congelada de la arquitectura, la original, en razón de su valor como ícono del siglo XX, ha sido uno de los dilemas fundamentales que han enfrentado los arquitectos actuales. Otro decisivo ha sido conciliar las exigencias impuestas por la conservación de bienes culturales de valor universal con las comodidades exigidas por los usuarios contemporáneos, algo que se ha presentado casi de manera dramática en las profundas alteraciones experimentadas en las viviendas de vanguardia planteadas por la arquitectura racionalista. El caso de Quartier Tragues a Pessac, Burdeos, Francia, diseñado por Le Corbusier en 1925, es especialmente significativo al respecto. Estos y otros aspectos concretos han acabado por conducir a la consideración de que la arquitectura del siglo XX en general y la racionalista en el particular exigían un método específico de restauración al margen de los criterios aceptados para la arquitectura histórica. Así, sin esta área se asume la conveniencia de respetar las muestras del tiempo, patina y los cambios producidos en ella, la escena distancia temporal entre nosotros y la arquitectura contemporánea ha llevado a la generalización de la restauración filológica porque conocemos cómo era el estado original aplicado cuando es posible incluso técnicas y los materiales constructivos originales, es decir, devolviendo el edificio como estaba y donde estaba, frase empleada a partir de la reconstrucción del campanile de Venecia en 1912 para aludir a las restauraciones que devuelven el edificio a su situación primigenia. En bastantes casos de restauración filológica se ha justificado el carácter emblemático de las obras que tras la restauración acaban musealizándose, situación que se ha repetido en particular edificios de Le Corbusier, la Maison Blanche, la Maison Double de Weissenhof, la Ville Savoye, la Ville Roche. En dichas intervenciones, la recuperación del estado original del edificio implicó el desmantelamiento de las pequeñas o grandes modificaciones que pudo haber experimentado a lo largo del tiempo y la recuperación de la policromía exterior y el amueblamiento interior, en algunos casos debido a la realizarse réplicas a su vez de los muebles originales. Lo curioso es que a veces esta búsqueda de estado inicial no se ha extendido a toda la obra, sino que mezcla otros criterios como la introducción de nuevos usos, por ejemplo, espacios dedicados a función expositiva, usando lenguajes arquitectónicos diferentes que crean una cierta confusión en el espectador. Un argumento interesante es el apartado de los arquitectos españoles Juan Francisco Noguera y Fernando Vegas, quienes recuerdan que el valor de la novedad, ya formulado por el historiador austriaco Alois Rieck, justificaría el tipo de restauración. El carácter vanguardista de estas obras, verdaderas paradigmas de la arquitectura del movimiento moderno, es incompatible. Si seguimos el razonamiento de Riegle, con cualquier tipo de desgaste, deterioro o ruina, y en este sentido la restauración de la arquitectura moderna es un fenómeno cultural específico de nuestro tiempo, con unas características particulares de lo que referencian en algunos aspectos de la restauración de la arquitectura histórica anterior al siglo XX. Frente a esta posición se han producido fuertes reacciones, como demuestra la extensa bibliografía sobre el tema. En particular, destaca la apasionada opinión del arquitecto milanés
Marco Desi Bardeschi, quien calificaba como adoradores las imágenes a los restauradores de Westford y de Stratford por privilegiar el valor formal de la imagen de esta arquitectura, recuperando a través de la repristinación en detrimento a su valor histórico y documental. Sin embargo, no puede generalizarse un rechazo absoluto a todos los casos de este tipo, ya que en algunos ejemplos la repristinación en realidad es un desmascaramiento de estructuras conservadoras tras múltiples reformas contextualizadoras del edificio original, como muestra lo sucedido en la casa Steiner de Adolf Loos en Viena, recuperada tras la restauración realizada por el arquitecto Burkhard Rustico en 1994. ¿Es esta la única posibilidad de la actuación? Lo cierto es que no, como reclama Carla Icardi, puesto que existe la posibilidad de respetar la autenticidad material de la arquitectura del siglo XX, conservando también sus transformaciones y deterioros para no falsificar su historia. Algo que ya había sido planteado por los especialistas como Giovanni Carbona, el profesor de Carbona, que se ha ocupado del tema repetidas veces a lo largo de la última década frente a los partidarios de separar el restauro del moderno a la disciplina general de la conservación de bienes culturales considerada la restauración de las arquitecturas del siglo XX, pese a plantear algunas dudas metodológicas y de criterio propias de una disciplina nueva como la arqueología industrial, no puede separarse la unidad metodológica del resto de la disciplina, e insiste en que el objetivo de cualquier intervención de la transmisión al futuro, el objetivo es el edificio heredado y por tanto ya histórico en las mejores condiciones posibles de la perdurabilidad material, legibilidad histórica y goce estético. Para Giovanni Carbonara, los criterios científicos actualmente admitidos para el resto de la arquitectura histórica deberían regir también la restauración de la arquitectura contemporánea, la reversibilidad, la mínima intervención, la neutralidad visual y la compatibilidad y el respeto a la autenticidad material del edificio. Intervenciones que, como la restauración del Perone, el famoso edificio Pirellini de Milán construido por Gio Ponti en 1956 y 1960, dañado por un accidente aéreo, un avión chocó contra el piso en 1920, el 26 del 18 de abril, el piso 26 el 18 de abril de 2002, o del Piazzale del Foro Italiano en Roma dirigida por el arquitecto Claudio Barognali, ponen de manifiesto como tales criterios pueden aplicarse con rigor y calidad, demostrando que no existe una única manera de intervenir en la arquitectura contemporánea, aunque una de las dos tendencias, la filológica, haya sido la más publicitaria. Entre esta actitud, la restauración conservativa heredada del pensamiento de Cesare Brandi y la del repristino filológico, aparecen tendencias intermediarias como la rehabilitación de la introducción de nuevos usos a una restauración próxima a la filología, pero que cuida en un extremo la calidad técnica de la construcción, aprovechándose de los nuevos materiales y tecnologías para conservar y legar un mejor estado al edificio por restaurar. Para otros especialistas, las relaciones de la conservación del patrimonio y la arquitectura del movimiento moderno acaba siendo inverosímil, por no decir esquizofrénica, cuando uno se utiliza para proteger edificios que no tienen valor, mientras que por otro se instiga la reconstrucción del estilo original. Lo cierto es que estamos lejos todavía de considerar por ciertas obras de arquitectura del siglo XX tienen tan elevado valor cultural como las señoritas de Aviñón, cuadros de Picasso que nadie osaría retocar o repintar, mientras que se asume la cierta naturalidad, la posibilidad de restaurar rehaciendo completamente cuando no reconstruyendo de nuevo, como si no se hubiera teorizado nada respecto de los últimos 200 años. La existencia de las tendencias tan contrapuestas respecto a la intervención en la arquitectura del siglo pasado pone en evidencia lo mismo que está sucediendo en el resto de la arquitectura histórica, la existencia de agudas tensiones que muestran a la disciplina como un campo de debate lejos de estar pacificando y en el que prevalece la casuística, el caso por caso. A la búsqueda del tiempo perdido, la reconstrucción de edificios desaparecidos del movimiento moderno en España y en Europa, como acabamos de comentar, un sector importante del mundo de la arquitectura no solo justifica, sino que considera necesaria la repristinación, es decir, una restauración que devuelva el edificio a su forma original, de los ejemplos más significativos de la vanguardia arquitectónica del siglo XX. Pero lo cierto es que en las últimas décadas, este deseo de recuperar las obras maestras del primer racionalismo ha dado un paso más, puesto que en los diversos lugares en Europa estos edificios han cobrado vida de nuevo, han sido literalmente reconstruidos ex novo. Sin duda ha influido en ello el valor de la novedad de estas piezas, lo que ha añadido una cierta crisis de valores culturales experimentada en la sociedad postmoderna, en la que estas obras y arquitectos aparecen como un reconfortante ejemplo de calidad frente al caos de tendencias contemporáneas. Como lo expresan algunos autores, produce un contexto
que explica que el lógico impacto inicial producido en estas obras se haya alargado de tal manera que la reconstrucción se convirtiera en algo necesario y urgente. La falta de fe en la arquitectura actual que justifica en parte el refugio de estas reconstrucciones de la arquitectura del pasado reciente parece una patología característica de nuestra sociedad, como evidencia de la polémica reconstrucción de la Fenice, cuando ante la posibilidad de levantar un nuevo teatro frente a la construcción mimética del antiguo, opción finalmente deshecha, muchos profesionales expresaron sus dudas. Así, en 1995, el historiador Bruno Sevi manifestaba que no consideraba madura la cultura arquitectónica del presente para tal empresa. No es el único caso. La percepción de que la arquitectura londinense de los años 60 y 70 tenía escaso valor condujo a la reconstrucción de un teatro renacentista, el Globe Theatre de Londres, realizada en la década de los 90 del siglo pasado. Con el siguiente argumento, hemos construido tanto desde 1945 que los edificios antiguos son ahora una minoría, aquello que hemos construido es tan feo, sin orden ni calidad, que la necesidad de aferrarse a cualquier fragmento del mundo premoderno se convierte en un imperativo. Y en este ambiente en el que hay que situar las diversas iniciativas surgidas en Italia, Francia y España que han conducido a la controversia. La recuperación de estas construcciones clave para la primera modernidad del siglo XX. El pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier en Bolonia, 1979. El Espíritu Nuevo era el nombre de la revista cultural francesa cofundada por Le Corbusier, editada entre 1920 y 1925, pero también se llamó así el pabellón diseñado en el mismo arquitecto por la Exposición de Artes Decorativas celebrada en París el año de 1925. A pesar de que la imitación de los organizadores de Le Corbusier especificaba que se debía diseñar la casa para un arquitecto, Le Corbusier presentó una construcción desmontable construida por piezas prefabricadas como respuestas a problemas de la vivienda moderna y de la ciudad contemporánea. El prototipo, una machine à habiter, en palabras del mismo arquitecto, pretendía demostrar que era posible la estandarización y la precisión funcional, la producción de máquinas habitables y, de acuerdo con la opinión de Walter Gropius, que estas construcciones industriales formadas a partir de piezas prefabricadas no eran solo la solución para lograr viviendas económicas y funcionales, sino también una opción estilística, poniendo de manifiesto que el viejo sueño de una estética de la edad del maquinismo era ya una realidad. Una estética en la que los conceptos de seriedad, modularidad y repetición no eran considerados como algo negativo, sino en sí mismos expresión de un nuevo concepto de belleza. En el caso del Espíritu Nuevo, el contexto histórico y artístico permite comprender el valor de la vanguardia de la obra de Le Corbusier, quien con este pabellón rechazaba la estética decisión irónica que dominaba las artes decorativas, poniendo unas formas más modernas de acuerdo con una nueva etapa y una nueva sociedad, a la vez que buscaba la manera de solucionar de modo racional, económico y funcional, sin perder de vista la belleza entendida según unos nuevos cánones, el problema de la vivienda contemporánea mediante las construcciones con módulos prefabricados. Una elección que tiene validez todavía hoy a pesar del pabellón inicialmente concebido como el primero de una serie, quedaría en un prototipo aislado. El Espíritu Nuevo suponía que también un hito en lo personal proceso de reflexión arquitectónica. En torno al problema de la unidad habitación, realizado por Le Corbusier en la colaboración de Pierre Jeanneret en proyectos anteriores como la Maison Citroën, la Maison Ribot o la Maison número 14 en Pessac. En este sentido, según Giuliano Griselli, el pabellón de 1925 constituye una gran novedad al intentar aplicar la vivienda debajo de conste del lenguaje y la calidad arquitectónica que la vanguardia reservaba para obras de mayor identidad. En la historiografía de la artística posterior, el Espíritu Nuevo se convierte en un símbolo de la modernidad y es precisamente este aspecto el que condujo hacia finales de los años 70 del siglo pasado a un grupo de arquitectos italianos reunidos en torno a la revista Parámetro a proponer la reconstrucción de este prototipo. La iniciativa surgió al cumplirse 50 años de la construcción del pabellón de París, con motivo de la participación de Francia en el Salón Internacional de la Construcción de Bolonia. Tras un largo estudio previo que incluyó la consulta de fondos y archivos de la Fundación de Le Corbusier, quien concedió el permiso para la realización de una copia que estaría situada afuera de Bolonia dentro del recinto ferial de la ciudad italiana, que llegó a la reconstrucción filológica de la obra Com era Manov era, instalándose en el edificio de la Sociedad Oikos, Centro Studi della Veritare, para el estudio y divulgación de la arquitectura contemporánea, institución que tuvo una actividad notable en especial en el año 2000 con motivo de la capitalidad europea de la cultura celebrada por Bolonia. Habiéndose realizado aquel año varias exposiciones tanto sobre la historia y la reconstrucción del propio pabellón, como sobre diversos arquitectos contemporáneos, Mario Botta, Aurelio Bohigas,
Maximiliano Fuxcas, Soto de Mora, etc. Años después el edificio estuvo cerrado y sufrió una etapa de abandono y degradación que parece haberse solucionado en los últimos tiempos. Sin embargo, es de advertir que no existe conciencia siquiera de su presencia en la ciudad, puesto que prácticamente ninguno de sus habitantes sabe que está allí. Así, a la descontextualización temporal y geográfica de la copia se une el desconocimiento social, factores todos ellos que minusvaloran y desprecian la obra frente al éxito social y turístico de obras reconstrucciones como el pabellón de Mies en Barcelona en cuanto a los aspectos técnicos y los criterios de reconstrucción, análisis detallado de las fuentes que nos relatan el progreso pone de manifiesto cómo de nuevo la reconstrucción filológica no fue tal que si no produjo un número de numerosas modificaciones respecto a la obra original. Uno de los primeros obstáculos fue que los diseños de Le Corbusier eran, según los arquitectos autores de reconstrucción, abiertos. Puesto que muchas cuestiones se definieron en la misma obra, además fue necesario cambiar algunos materiales usados en el origen, ya que la copia estaba destinada a ser una obra definitiva no demostrable. Esto llevara a José Obriere a afirmar que si bien el principio de la construcción del edificio original fue respetada, la traducción no se hizo palabra a palabra, es decir, que no se trataba de una traducción literal del edificio original. ¿Cómo justificar entonces los autores estos cambios? De nuevo se recurre a Walter Benjamin, redundando en su idea de que una obra para ser verdaderamente comprendida debe ser poesía, es decir, producida en algún modo. Otros argumentos expuestos eran que la copia utilizaba el mismo lenguaje y tenía el mismo significado que el original, aunque sustancialmente su naturaleza fuera diferente. Por último, defendían la reproducción en el argumento de que Le Corbusier había diseñado un pabellón cuyo destino era la reproducción. Por tanto, implícitamente, siempre según los autores, la copia estará legitimada por el propio arquitecto del prototipo original. La dificultad de definir la naturaleza de este objeto llevaba a los responsables de la reconstrucción a definirla como la imagen espectacular de un objeto que existió durante 3 meses hace 70 años. El pabellón de la URS para la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1986. La Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925 ha pasado a la historia de la arquitectura como un evento especialmente significativo en el que se mostraron dos verdaderos íconos del movimiento moderno, el espíritu nuevo de Le Corbusier y el pabellón de la URS, que se especializaron al igual al público y crítica del momento, a pesar de que ambos han alcanzado conjuntamente la situación de mitos, lo que ha justificado su posterior reconstrucción. Son sin embargo dos piezas bien diferentes entre sí. Mientras que la primera es una propuesta tipológica de una unidad de habitación, el pabellón de Melnikov ha sido considerado como un ejercicio de libertad compositiva dentro del constructivismo ruso, pero no en este su principal valor, sino que estaba cargado además de una serie de complejos valores que se explican en virtud de su contexto histórico. En primer lugar, el pabellón de la URSS tenía un profundo sentido político, ya que se presentaba al mundo como el símbolo del nuevo orden político del Estado de obreros y ciudadanos surgido de la Revolución Rusa. En segundo lugar, se trataba de la primera aplicación del occidente de la arquitectura de vanguardia rusa, con el consiguiente efecto de los artistas y los arquitectos europeos de vanguardia, quienes se encontraban con profesionales e intelectuales con los que compartían intereses comunes. Desde el punto de vista estético, Melnikov, como Le Corbusier, rechazaba la estética decorativa que dominaba la exposición a favor de la arquitectura desnuda, produciéndose una histórica ruptura entre el ornato y la estructura arquitectónica a partir de este momento. Otros elementos de interés de esta obra son la atracción por el movimiento inspirado en el célebre monumento de la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin en 1919, quien manifiesta la escala diagonal generadora del pabellón, la desmaterialización de las formas comunes a otros constructivistas rusos, la transparencia del espacio, el concepto de espacio fluido que vemos en arquitectos contemporáneos y que también está presente en el pabellón de Alemania de Mies, y la importancia concebida de Melnikov al valor de la experiencia espacial, el impacto que la arquitectura produce en este espectador. Todo ello hizo el pabellón de la URSS el gran escándalo de la exposición, pero la fortuna crítica posterior lo consagró junto al espíritu nuevo como el símbolo de la modernidad del siglo XX, la muestra de la irrupción de nueva arquitectura y por tanto de nueva estética
cambiando decisivamente la imagen que hasta entonces tenía el mundo occidental de la arquitectura y el arte soviéticos. Concluido el evento, el destino del pabellón fue similar al resto de construcciones efímeras que integraron la muestra. Si bien su historia se prolongó un poco más del tiempo, ya que fue donado el patrimonio comunista francés, por lo que se demostró traslado y se reconstruyó en otro punto de París, desapareciendo definitivamente al final de la guerra. Tal y como sucedió con el pabellón de Le Corbusier, desde finales de los años 70 del siglo pasado existieron diversas iniciativas orientadas a la reconstrucción de esta pieza clave de la arquitectura del siglo XX. Una exposición organizada en 1979 por el Centro Georges Pompidou o la exposición de Style y la arquitectura en Francia en 1985 fue el diseño del Parc de la Villette en 1982, un parque urbano de 55 hectáreas en la capital francesa en el que proporcionaba la oportunidad de llevarlo a cabo. Dos circunstancias concurrían a ello. El proyecto de Bernard Truchin, finalmente ganador, incluye la articulación del parque según su retícula de construcciones denominadas Folie pour tous, inspiradas en la arquitectura constructiva que permitían una amplia gama de arquitectura menor a escala reducida, mientras que el proyecto de Sheffield Cole, premiado en la primera fase, proponía explícitamente la reconstrucción del pabellón de Milclo. Por otro lado, existía la sensación de que había que reparar una injusticia, el hecho de que la exposición de artes decorativas de 1925, a diferencia de las precedentes, no hubiera dejado huella alguna en la arquitectura en el espacio urbano de París, y ello a pesar de tratarse de un hito fundamental de la cultura artística del siglo XX. Esta fue la razón fundamental por la que se condujo a incluir el proyecto del parque la reconstrucción de los dos iconos de 1925, los pabellones de Mi Club y Le Corbusier, algo que finalmente no se llevaría a cabo. A pesar de ello, interesa conocer los argumentos y trabajo previo realizado, de los que significativamente queda como icono testimonio un magnífico artículo del historiador francés Jean-Louis Coe, ya que ilustran de manera perfecta acerca de las dificultades que extraña un proyecto de este tipo. El principal problema al que se debía enfrentarse la reconstrucción era, como un caso similares, la falta de documentación, por lo que fue necesario acudir a fuentes y archivos rusos. Las familias de Merklov y Alexander Rudensklo, artista responsable del color del pabellón y que fue decorada de su decoración interior, proporcionaron diseños y fotos que aclararon aspectos muy confusos como el aspecto interior del edificio, si bien algunos quedaron sin precisar. Es una incógnita. Por ejemplo, si llegó a no realizarse una escala que aparece en los diseños ejecutivos de las fachadas laterales, y tampoco se conservaron demasiadas imágenes de la disposición de las salas en sus dos plantas. No menos importantes resultaban los problemas estructurales. El edificio, diseñado en el origen como una arquitectura efímera, fácil y rápida de construir y desmontar, debió ahora convertirse en una arquitectura permanente con una nueva función, un centro cívico que daría servicio a uno de los barrios adyacentes al parque. Esto implicaba necesariamente las adecuaciones de materiales, instalaciones y sistemas de construcción a los nuevos fines, a las imposiciones y limitaciones de ordenanzas actuales. De nuevo, como en el resto de casos analizados, encontramos que el lema "Cum era dov era" no puede respetarse estrictamente, y la réplica en realidad acabaría convirtiéndose en una copia mejorada, transformada por tanto respecto al original. No obstante, en el proyecto se preservaban con fidelidad la estructura, las formas y los colores y los espacios originales, llegando incluso a plantearse la reconstrucción de elementos de mobiliario, estanterías, bancos y lámparas de roquero en lo que se construían la gráfica documental. Según John Lewis Cohen, además de pagar un agresivo histórico en la reconstrucción del pabellón ruso diseñado por Merklov, habría favorecido el diálogo directo entre el presente y el pasado, entre la arquitectura contemporánea de Chulmy, que planteaba un modelo diferente del parque, subrayando el aspecto artificial frente a estos edificios para la arquitectura del movimiento moderno, algunos de ellos al natural a través de la folie y sus fuentes, el constructivismo ruso. El pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona 1985. España acoge en la actualidad dos de los ejemplos más singulares de la tendencia que venimos analizando. Se trata del pabellón de la Exposición Universal en 1929, obra del famoso arquitecto Mies van der Rohe, reconstruido bajo la dirección de Christian Cirici, Fernando Ramos e Ignasi de Sola Morales entre 1983 y 1986, y el pabellón de la Exposición de París de 1937, obra de José Luis Sert y Luis Lacasa, reconstruido en 1992 por la iniciativa del Instituto Municipal de Promoción Urbanística de Barcelona, bajo la dirección de los arquitectos Miguel Espinet y Antoni Ubach, con
Juan Miguel Hernández León. Como venimos comentando, en ambos casos se trata de reconstrucción realizadas por el valor icónico de estos edificios para la arquitectura del movimiento moderno. Aunque algunos críticos no dudaban en calificarlas de falsas maquetas porque, de acuerdo con la opinión expresada por el ambiente restaurador de belga Paul Pilopot, carecen de la autenticidad definida con el acto creativo y por tanto histórico que da lugar a una obra de arte y que no puede reproducirse. En el primer caso, la recuperación del pabellón de Mies se realiza en el mismo sitio en el que estuvo emplazado el original, en el entorno del actual Museo Nacional de Arte Cataluña, originalmente uno de los palacios de la exposición dentro de una operación revitalización de la zona, ya que también el MNCA fue restaurado y reorganizado con sus colecciones en la década de los 80 del siglo XX bajo la dirección de la arquitecta italiana Gae Olenti, a quien también se debe la transformación de la estación de ferrocarril Quai de Richard de París en museo. Pocos años después, con motivo de las Olimpiadas celebradas en Barcelona en 1992, en esta zona se situaron algunas de las más llamativas e importantes instalaciones deportivas, como es el Palacio de Deportes diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki, a la Torre de Comunicaciones de Santiago Calatrava. Se centraron en el capítulo de recientes intervenciones en el entorno del pabellón. Hace unos años, en mayo de 2003, se inauguró CaixaForum Forum Barcelona, un centro cultural instalado en la antigua fábrica Casa Ramona, cuyo acceso ha sido diseñado también por Isozaki. La reconstrucción de este pequeño y delicado pabellón, quizás el edificio más importante de la arquitectura del siglo XX, en opinión de Peter Behrens, con los mismos materiales y dimensiones con los que estuvo realizado, ha devuelto a la ciudad una obra de quien fuera uno de los arquitectos más destacados del movimiento moderno, el alemán Mies van der Rohe. Además de la trascendencia que tuvo para la arquitectura internacional, este pabellón constituyó un auténtico hito para la cultura catalana en 1929. Dominaba entonces por los electricismos y los epígonos de modernismo. Para Daniel Kieran Maclé, el pabellón alemán ha sido recordada como una pieza invalorada en el diseño y la incorporación de nuevas ideas y nuevos materiales. Aquella primera voz de funcionalismo que defendía la elegancia desnuda y racional que se planteaba cuestiones como la desmantelización de monumento, de muro y una nueva composición del espacio, aunque consiguió una misma audiencia, supuso una auténtica revolución de los ámbitos estrictamente profesionales afines al cubismo y al constructivismo. En la actualidad, la serie del Decomomo ibérico, y curiosamente por su valor simbólico como emblema de la modernidad, se utilizó como una fachada con mucha frecuencia como escenario de numerosos anuncios publicitarios, lo que por cierto produciera una cierta melancolía, a la vez que resulta revelador de la potencia que tiene esta obra como símbolo de la modernidad del siglo XX en el imaginario colectivo. No es de extrañar, por tanto, que fuera precisamente el valor simbólico de la obra, considerada casi un fetiche del movimiento moderno. Orioli Bohigas habla de la alucinante poesía de la obra maestra de la arquitectura purista, el que, asociando con la voluntad de Barcelona de presentarse en España y Europa como la capital del diseño moderno, impulsó su reconstrucción. Así lo reconocía Ignasi da Sofala Morales, quien lo calificaba de icono, a la vez que defendía la reconstrucción no como una copia sino como una reinterpretación de un edificio que, en opinión de algunos arquitectos, entre ellos los responsables de la reconstrucción, no era construcción provisional. Subraya aquí el deseo de los arquitectos del presente de apropiarse, hacer suya y reinventar la arquitectura del pasado, un modo de apropiación un tanto discutible si lo consideramos desde nuestra perspectiva como historiadores del arte, que nos induce a tener una cuenta irreversible del tiempo pasado, a pesar de indudable atracción que produce las hermosas formas arquitectónicas de esta copia. Otros casos interesantes: el pabellón de la República de la Exposición de París de 1937 en 1992. El impacto provocado por la reconstrucción del pabellón de Mies tuvo un rápido efecto, puesto que a los pocos años, en 1992, se levantaba en Barcelona una nueva copia. En este caso se trataba del pabellón de la República de la Exposición en París en 1937, una compleja obra de gran valor arquitectónico en el contexto del racionalismo español y de fuerte carga simbólica debido a todos los episodios históricos posteriores. La derrota de la Segunda República y el triunfo del levantamiento del general Franco, responsable de la instauración de la dictadura que duraría 40 años. Diseñados por los arquitectos Luis Lacasa y José Luis Sert, cuyos herederos han promovido la reconstrucción del edificio, el pabellón, además de ser una gran contribución a la arquitectura racionalista, a la técnica expositiva y al arte contemporáneo, según los expertos, por su claridad y sencillez como dentro del código de este estilo, representaba las ansias de modernidad de un pueblo atrasado y dividido por la contienda bélica. Una pieza capital en el conjunto de la obra arquitectónica de Joseph Louis Sert, que reúne todo el impulso renovador de Gatipac y concentra toda la fuerza de un manifiesto contra el fascismo, un pabellón pequeño.
Situado en la gran explanada del Trocadero, que supuso un impacto revolucionario tanto por la calidad del edificio como por la fuerza del discurso que su contenido definía, el esfuerzo de la República por tener una representación digna en París a pesar de la guerra, poniendo de manifiesto esta se consideraba un accidente a superar, se tradujo en la participación de numerosos artistas que hicieron de esta arquitectura efímera una Gesamtkunstwerk, una obra de arte total en la que la arquitectura, escultura, pintura y fotomontaje configuraban un recorrido lleno de movimiento por la realidad de una España desgarrada y esperanzada. Junto con la escultura de Alberto el Español tiene un camino que conducir a una estrella. Hoy reproducida en el exterior del Museo Nacional de Arte Contemporánea Reina Sofía de Madrid, el pabellón mostraba la fuente de Mercurio de Alexander Calder, la Montserrat de Julio González, el Payas catalán y la Revolución de Joan Miró, la cabeza de mujer y la Guernica de Picasso, una consciente operación de imagen en la que se resaltaron fundamentales los fascinantes carteles y fotomontajes del diseñador valenciano José Renau. Coordinador artístico de la muestra gráfica como magnificante han estudiado los historiadores Miguel Cabañas y María Rosón. Como en el caso del pabellón alemán, la reconstrucción de este edificio se ha realizado con un absoluto respeto a los materiales y a los métodos constructivos originales, algunos en desuso, para conseguir una réplica exacta. Asimismo, se intentó recuperar la misma disposición del terreno e identificar la orientación del edificio original. Sin embargo, el hecho de que la obra se encuentre fuera de su contexto geográfico, a diferencia del pabellón de Mies, puesto que el pabellón de la República se encontraba originalmente en París, no hace sino evidenciar algunos de los problemas antes planteados respecto a este tipo de proyectos, recogiendo las ideas expresadas por el arquitecto Alfonso Muñoz. En esta época de la reproductibilidad de la obra de arte parece que le han llegado al turno de la arquitectura. Lo que sucede es que esta copia, para ciertos críticos y arquitectos, ya no tiene ahora de la obra original. De ahí que Muñoz califique este edificio como un contenedor sin alma, una maqueta de escala 1:1. La pregunta que podemos hacernos, como implícitamente sugiere este arquitecto, es si tiene sentido una operación de este tipo cuando el edificio reconstruido es una hermosa pieza de arquitectura contemporánea que ha perdido quizás lo más valioso, su valor simbólico y cultural, puesto que ni está en el lugar que estuvo ni contiene las obras que le daban sentido, por no mencionar que tampoco se conserva el resto de los pabellones de la exposición internacional con los que se debe relacionar y medir su calidad artística, algo que también se ha perdido en parte en el caso del pabellón de alemán de Mies. Pese a las críticas, un sector de opinión pública aprueba decididamente estas iniciativas porque con ellas Barcelona postolímpica cuenta no solo con una colección de ejemplos de arquitectura actual, sino también con dos obras míticas del periodo heroico del movimiento moderno a una escala internacional, el pabellón de Mies, y otra escala nacional, nuestro revivido estandarte republicano. Como vemos, la fetichización de la arquitectura de la primera modernidad continúa todavía en nuestro país, sin que podamos intuir que otros edificios serán resucitados en los próximos tiempos. Un ejemplo más refuerza nuestra opinión: la reconstrucción de la gasolinera de Porto Pi en Madrid, una obra emblemática del comienzo de la arquitectura moderna en España. Construida por el arquitecto Castro Fernández Shaw en 1927, esta gasolinera es uno de los escasos ejemplos españoles de racionalismo de raíz expresionista futurista. El edificio había llegado a un buen estado hasta 1977, cuando se destruyó en parte, demolición de marquesina y de la torre del edificio, reconstruyéndose en 1996 bajo la dirección del arquitecto Carlos Loren Butragueño, por acuerdo de esta administración y los propietarios que querían construir otros edificios en la zona. La reconstrucción se hizo como era y era de acuerdo con esta moda internacional que parece haberse extendido por toda Europa. La réplica de Porto Pi se suma así al catálogo de facsímiles de ilustres edificios modernos del que forman parte del pabellón de BNA de Mies van der Rohe, del Café Unie de JJ Out, el pabellón del Espíritu Nuevo del Corbusier y el pabellón de la República de 1937 de Sert y la Casa. La imposibilidad del clon arquitectónico. Al final de la duda que nos queda es para qué sirven estas reconstrucciones. A juzgar por la historia reciente de estas copias, podremos avanzar que acaban sirviendo para varios fines. En primer lugar, como parte del floreciente industrial cultural en la que se disputa un turismo muy especializado, arquitectos, historiadores y amantes del arte en general que se mueven alrededor del mundo se busca de los fetiches del arte antiguo y contemporáneo. En una versión reciclada del clásico Grand Tour de los siglos XVIII y XIX, en segundo lugar como imagen usada en los medios de la fuerza icónica de estas obras, ya que si lo analizamos desde un punto de vista publicitario, la arquitectura racionalista es considerada un símbolo de la modernidad, pero una modernidad ya con toques de seguridad que da algo controvertido en clásico y por tanto perfectamente aplicable, consumible y con estilo, sobre todo al diseño urbano y de mobiliario,
tal como lo revelan numerosos anuncios realizados en el pabellón de Mies en Barcelona. En tercer y último lugar, esta reconstrucción, al margen de su uso inicial, han destinado sus usos culturales como sede de fundaciones generalmente relacionadas con el mundo de la arquitectura, que tienen como objetivo difundir un mayor conocimiento y sensibilidad hacia la propia arquitectura, de tal manera que acaban convirtiéndose en una especie de monumentos de sí mismos. No obstante, la falta de conexión entre la copia y el territorio donde se inserta, ya que se trata de unas obras trasplantadas de su lugar de origen a que han perdido las referencias que la explicaban. Tal es el caso de estos pabellones efímeros que, convertidos en permanentes, aparecen hoy aislados de contextos físicos como el que lo levantaron. Se convierte en un obstáculo insalvable, ya que este conocimiento no se llega a producir al no existir una relación histórica real entre la arquitectura, el emplazamiento, el lugar donde se encuentra, y en consecuencia los ciudadanos no lo habitan, no lo sienten como suya, sino que un artefacto extraño del que no saben muy bien ni la época ni autor. Esta situación puede acabar conduciendo al abandono de la paradójica necesidad de restauración, la reconstrucción, como acaba de suceder en Bolonia. Otra cuestión pendiente que tan solo ha sido apuntada en algún momento es que la reproducción se autodescalifica desde el mismo momento en que se atenta contra la naturaleza consistentemente efímera de estas obras, y ello a pesar de constar con un resultado difícil, sobre todo en algunos casos, escapar de la belleza y a la capacidad de su gestión que nos producen estas réplicas, puesto que los 4 pabellones hasta ahora comentados fueron construidos en el contexto de disposiciones temporales, es decir, que su vida desde el momento de su concepción estaba temporalmente limitada. Sin embargo, el reconocimiento posterior obtenido por la crítica y la historia los ha dotado de un impacto cultural mucho mayor de lo que cabría esperar en unos edificios de este tipo. Y esta reproducción, que se define en el argumento de la existencia de documentos planos, fotos y diseños originales que permiten la fidelidad al modelo reproducido, se realiza, por supuesto, sin el control ni el permiso de los autores de dichas obras, quienes las diseñaron como obras provisionales y, como hemos visto, con numerosas alteraciones respecto a la obra original debidas a la rígida normativa actual en materia de construcción. Un símil en el campo de otra práctica artística, la escultura, sería el vacío del bronce de modelos sin el control del autor, algo que debemos ha sucedido ya en la historia del arte, causando serios problemas desde el punto de vista autentificación de la pieza. ¿Cómo jugar estética y críticamente todas estas obras? Yendo más allá, podríamos decir que existe una diferencia colectiva entre estas réplicas y otras interesantes, claramente comerciales pero formal y técnicamente similares a las primeras, como por ejemplo el Hotel Venetian de Las Vegas, donde se producen canales y palacios de Venecia. Deberíamos entonces diferenciar entre las réplicas cultas aceptables y réplicas populares denostables. Más allá de las cuestiones hasta ahora planteadas, la vuelta a la historia que manifiestan estas reconstrucciones revelaría, por tanto, la incapacidad creativa de la arquitectura actual, o deberían comprenderse mejor como la respuesta de un gusto fetichista por ciertos íconos del siglo XX. En cualquier caso, en este contexto donde hay que comprender la sorprendente subversión que ha sufrido la teoría de la negociación de la obra de arte como efecto de la reproducción, expuesta por Walter Benjamin, pues bien, si según el filósofo alemán de la copia anulaba el carácter original de la obra, lo que Benjamin denomina ahora la reconstrucción de ciertas obras arquitectónicas de la actualidad ha conseguido justo lo contrario, reforzarla, puesto que ha hecho que ciertas obras que se conservaban solo en memoria colectiva a través de documentos gráficos se materializaran, trascendiendo el valor documental e histórico para convertirse en mitos de un pasado que se evoca para ocultar o cubrir desilusiones que provoca el presente. Este proceso se realiza de acuerdo con una visión extremadamente simplicista y heroica de la historia de la arquitectura del siglo XX, que estará integrada por una serie de personajes míticos, Le Corbusier y Mies van der Rohe, los arquitectos estrella, los maestros inalcanzables en detenimiento de la comprensión de procesos y situaciones más ricas y complejas, como bien advierte el arquitecto italiano Eugenio Vassallo. Una historia hecha de gestas a emular más que acontecimientos a comprender. De este modo, la arquitectura del siglo XX queda reducida a unas pocas obras y a unas pocas figuras, eliminándose la dificultad y el beneficio intelectual. Abordar el estudio de una centuria contradictoria extraordinariamente rica y diversa. Más aún, podríamos establecer un paralelismo entre la copia arquitectónica y la ciencia literaria, ya que la primera como la segunda podrían ser tomadas como la parte del todo, reduciendo la producción de un artista, escritor o arquitecto, o un poema, el fragmento de un texto de un edificio singular, una obra extraordinaria que le hace pasar a la posteridad y pervivir en la memoria colectiva, olvidándose del resto de su obra. Un ejemplo de ello es la asociación entre el concepto de modernidad y arquitectónica. La figura de Mies van der Rohe y del Pabellón de Barcelona de 1929, calificado por la crítica como la más famosa y paradigmática obra maestra del movimiento moderno. Un hecho fundamental ha justificado esta serie de operaciones, las 5 joyas. Según la crítica del movimiento moderno, sus obras desaparecidas se trata del espíritu nuevo
de Le Corbusier en París en 1925, el pabellón de la URSS de Melnikov, París 1925, el pabellón de Alemania de Mies van der Rohe en Barcelona en 1929, la casa teórica del nuevo arquitecto Berlín en 1931 y finalmente el pabellón de Finlandia de Alvar Aalto en Nueva York en 1939. Sorprendentemente, de ellas dos, Espíritu Nuevo y el pabellón alemán, han sido recuperadas en los últimos 20 años, sin contar el malogrado proyecto de reconstrucción del pabellón soviético, obras consideradas verdaderos y propios teoremas demostrativos del movimiento moderno a través de las cuales se han formado generaciones enteras de arquitectos, lo que justificaría cualquier intento de recuperación de ellas. Estas iniciativas, curiosamente, también se justifican con argumentos expuestos en su momento por Walter Benjamin, que consideraba la copia como un medio de apropiación del objeto. En este mismo sentido, algunos arquitectos actuales han reivindicado el derecho de la réplica como medio legítimo de la apropiación de la arquitectura histórica. Para el arquitecto catalán Ignasi Solà Morales, la cultura del pasado ha de estar al servicio del presente. Otros argumentos en defensa de los factores arquitectónicos se han apoyado en una nueva lectura del concepto de autenticidad. Así, mientras Walter Benjamin consideraba la autenticidad no era susceptible de repetición, el arquitecto catalán Antoni González, director del Servicio Patrimonio de la Diputación de Barcelona y como tal responsable de muchas de las restauraciones realizadas desde esta institución, define un sentido de la autenticidad arquitectónica que justifica y exige la reconstrucción de partes de edificios desaparecidos. Para González y como para él muchos otros arquitectos, el concepto de autenticidad en arquitectura debe concebirse en relación con el mantenimiento de las formas, los espacios, los materiales, sin que necesariamente sean los originales, las texturas y los sistemas constructivos que caracterizan una obra arquitectónica. En razón de este concepto, la arquitectura histórica podrá ser reinterpretada desde la actualidad eliminando añadidos considerados como experiencias históricas o completando las partes faltantes. De esta manera, resulta obvio que para este grupo de profesionales la reconstrucción está más que justificada. El mismo Antoni González se expresa con este sentido respecto al pabellón de Mies. ¿Y qué decir el pabellón de Alemania de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, derruido en 1930 y reconstruido entre 1981 y 1986? Si su ubicación y materialidad actual responden una confidelidad al proyecto de Mies van der Rohe y la fábrica recuperada ha heredado la significación cultural que tuvo la primitiva, ¿quién va a dudar de la autenticidad? Una opinión que consagraba el proceso de suplantación del original por parte de la copia. Por el contrario, son muchos los historiadores, críticos y arquitectónicos que rechazan las copias arquitectónicas por considerar irreversible la historia e imposible la recuperación de material exacta de los monumentos y de su aura, un término que algunos conciben como una estrecha relación de la obra con el contexto cultural y le dio origen y sentido. Frente a la autenticidad arquitectónica esgrimada por González, otros arquitectos como Giovanni Carbona o el famoso arquitecto crítico Renato de Fusco presentan la autenticidad histórica entendida como la suma de autenticidad y las historias de la obra en su momento original, la stratificación histórica, el proceso que ha vivido y por el cual llega hasta nosotros la historicidad actual, nuestro gusto y nuestros conocimientos que condicionan una particular mirada sobre ella. De acuerdo con estas ideas, una copia para estos autores inaceptable en cuanto a que imposible es recibir la historia, empobrecería la obra falseando la complejidad y la verdad histórica de ella. Significativamente, el analizar la reciente historia de las réplicas de la ya mítica y mitificada arquitectura de la primera modernidad, se advierten ciertas contradicciones que reforzarían el rechazo hacia ellas. En primer lugar, está la constatación de la simplificación empobrecimiento de los valores de estas obras. Por ejemplo, Espíritu Nuevo, el prototipo de vivienda moderna estandarizada presentado por Le Corbusier en la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, queda reducido en manos de sus reconstructores a valores formales de la arquitectura racionalista, simplicidad geométrica, potencia y fuerza de sus volúmenes, desnudez ornamental, cuando la lectura de esta efímera pieza es mucho más rica, múltiple desde el punto de vista constructivo, material especial, urbanístico y social. En cuanto a la fidelidad respecto al original, los procesos de reconstrucción ponen en evidencia su imposibilidad, puesto que se trata de obras que están destinadas en su mayor parte a hacer construcciones temporales, realizadas con algunos materiales hoy en desuso, de las que carecemos de suficientes documentos y testimonios que permitan esa clonación, esa exactitud, la reconstrucción. Estas circunstancias han conducido a introducir numerosas modificaciones en las copias. Debe tenerse también en cuenta que la normativa actual de materia de construcción y necesidad de introducciones e instalaciones que satisfagan nuestras funciones. El pabellón de Mies en Barcelona es la sede del Docomomo Ibérico. Espíritu Nuevo acoge la Fundación Oikos y la reconstrucción del pabellón de
Melnikov estaba concebida como un centro cívico del barrio. Han llevado necesariamente a alteraciones del proyecto. Por último, no menos importante ha sido la necesidad de escoger entre la fidelidad de los planos o el edificio realizado. Al respecto, resulta especialmente ilustrativo el caso del pabellón de Minsk en Barcelona, puesto que el mismo no quedaba excesiva documentación, poco más de hermosas fotos en blanco y negro tomadas durante la exposición internacional. En algunas de ellas se observa la monarca española Alfonso VIII visitando el edificio y unos sencillos diseños. Nunca unos diseños ejecutivos del arquitecto alemán realizados años después por la construcción, como revela el arquitecto Giovanni Klaus Koenig. Estos documentos no eran suficientes y para la reconstrucción hubo de consultarse al arquitecto director de las obras, S. Rugenberg, quien puso de manifiesto las diferencias en el proyecto original y la obra finalmente ejecutada. Entre otras disimilitudes, resulta que los pilares no eran de acero cromado como parecían las fotos, los muros no estaban construidos por lastras de mármol de 10 centímetros de espesor y el techo plano de cemento armado apoyado en exclusiva sobre los pilares de acero ni era plano ni de cemento y se apoyaban también sobre los muros. Es decir, todo aquello por lo cual el pabellón de Mies había sido exaltado en la crítica posterior como el conjunto de rasgos que caracterizaba a la arquitectura del movimiento moderno, era en realidad un falso, una apariencia. Según el mismo Koenig, Mies van der Rohe se verá despreocupado por la construcción, despreocupado de la construcción, al fin y al cabo de efímera vida y destinada a desaparecer, dirigiendo el especial su atención controlar las fotografías que de él se tomaron, puesto que serán estas el único documento que quedaron de ella. Es significativo que tras la extraordinaria fortuna crítica posterior de esta obra, probablemente insospechada para su autor, basada más en las imágenes que la circulaban en el conocimiento directo de él, Mies no hubiera reconocido contradecir a los críticos que ponían el pabellón alemán a la altura mítica del Partenón. Por tanto, ¿a qué criterios atenerse a la reconstrucción en 1986? ¿Se deberá reconstruir el pabellón como había sido realmente? La decisión de los arquitectos responsables del proyecto fue, sin embargo, reconstruirlo de acuerdo con los diseños posteriores de Mies van der Rohe, dando lugar a un edificio que materialmente había existido. Las reconstrucciones del Espíritu Nuevo y el proyecto reconstruido del pabellón de la URSS Melnikov planteaban similares discrepancias entre la obra original efímera y la copia actual permanente. Las objeciones de Koenig no han sido las únicas, ya que en 1989 Mauricio Boriani mostraba su perplejidad ante la frenética actividad reconstructiva desarrollada en torno a la arquitectura del movimiento moderno, citando los mencionados casos, además del café de Unión de Rotterdam, atribuía a Boriani estas reconstrucciones a la incapacidad creativa de la arquitectura contemporánea, así como a la presión del creciente turismo cultural especializado. Otros estudios han profundizado en esa misma línea argumental, buscando las razones de la proliferación de este tipo de fenómenos que van más allá de la estricta conservación del patrimonio cultural, llegado incluso a formarse el concepto del culto a la arquitectura racionalista como una especie de religión secularizada que contemporánea en las que los edificios restaurados ejercían el rol de santuarios. El culto al Bauhaus sería en ese sentido un perfecto ejemplo de lo expresado. Epílogo. Como hemos visto, las 3 últimas décadas han contemplado la proliferación de clones. El uso de esta palabra es nuestro. De varios edificios del movimiento moderno en España y Europa, a los que conduce a pensar que no se trata de algo fragmentario ni episódico, sino que constituye una verdadera tendencia ligada al impacto cultural y emocional que esta arquitectura ha producido en nuestra época. Paradojas de la sociedad contemporánea. Bajo la fascinación de los arquitectos mitos del siglo XX se reconstruyen obras desaparecidas y se levantan otras que nunca llegaron a realizarse en vida de sus autores, como la iglesia de San Pedro en Firminy, Francia, de Le Corbusier, pero al mismo tiempo nos manifestamos incapaces para conservar la arquitectura original heredada de aquellos tiempos, como nuestra lamentable demolición del fascinante edificio del laboratorio Yorba de Madrid, obra de 1965 del arquitecto Miguel Fusac, derribado salvajemente en 1999 con la aquiescencia de las autoridades madrileñas. En todo el mundo son muchas las voces que alteran sobre la situación del peligro real de la desaparición que afecta a singulares testimonios y a conjuntos completos de la arquitectura del siglo pasado. Muestra de ello son las repetidas denuncias de organismos internacionales, por ejemplo, Save Europe Heritage, que junto con Moscow Architecture Preservation Society han llevado a cabo continuas campañas de sensibilización a la desaparición de obras clave de la arquitectura moscovita de vanguardia. La llamada de atención realizada hace 5 años por expertos italianos en el mundo de la arquitectura, exigiendo a las autoridades nacionales y locales conservación de las obras del arquitecto Adalberto Libaro en Roma.
En el caso español, hacemos nuestras, hacemos nuestras las palabras del arquitecto Anton Capitel, experto conocedor del periodo. No resulta ninguna novedad afirmar que la condición patrimonial de toda esta arquitectura, como tampoco es la de denunciar que esta encuentre cada vez más deteriorada, sometida a las reformas indígenas y abandonada muchos de los edificios citados en estos protegidos, pero ello no parece evitar la degradación y su destrucción. Es necesario, por tanto, un esfuerzo todavía mayor que consiga, más allá del reconocimiento historiográfico que merece la indudable calidad de esta arquitectura, su efectiva protección para poder legarlo al futuro de la mejor manera posible como una de las construcciones más significativas del controvertido, convulsivo y a la vez fascinante siglo XX.